Estamos al aire. Bendecimos a todas las personas que nos reciben desde su casa, en muchos lugares de América Latina, en Europa, desde España hay gente que nos conecta, Ecuador, Cuba, México, Estados Unidos. Desde Panamá esos días nos escribieron dándonos gracias por la palabra. Así que haga que esta noche sea una noche especial para las personas que van a recepcionar en su corazón esta palabra. Vamos a hablar acerca de redescubriendo la voluntad de Dios. Quiero que esté muy atento porque esto lo va a bendecir mucho. Redescubriendo la voluntad de Dios. Y digo redescubriendo porque la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a revelarnos la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y que cuando el hombre entiende la voluntad de Dios para su vida es elevada a una dimensión de satisfacción, pero también de producción o productividad en el propósito de Dios. Y digo redescubriendo también porque en el transcurrir del tiempo creo que los afanes y tantas cosas que a veces terminan permeando la mente de los hombres ha desdibujado el concepto de la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que si hay algo determinante para nuestra vida es entender el tema de la voluntad de Dios. Pero es bueno recordarles que la finalidad del Evangelio es precisamente revelarnos la voluntad de Dios para que la hagamos y la establezcamos en la tierra. Recuerde que según Mateo capítulo 6 del verso 10 en adelante, la voluntad de Dios es tan relevante para los asuntos de la tierra que el Señor Jesús le dice a sus primeros discípulos y en primera persona a toda la iglesia durante la historia, que querer ver la voluntad de Dios en la tierra debería ser el anhelo de cada hombre y mujer de fe. De hecho, Jesús dice: oren así, dice Mateo capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santificado. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Ahora Jesús dice: establezcan el deseo, el anhelo en su corazón como la prioridad. Anhelen ver la voluntad de Dios en la tierra. Sean un instrumento que provoque el establecimiento de la voluntad, del orden, del propósito, de los anhelos de Dios para la tierra. Porque es importante además, amados, entenderlo. Porque quiero aclarar que cuando hablamos de la voluntad de Dios debemos hacer varias precisiones. En la Biblia, que contiene la palabra de Dios por excelencia, hay varios aspectos relevantes en cuanto a la voluntad de Dios. Número uno, hablamos de la voluntad soberana de Dios y se entiende teológicamente como la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es la voluntad perfecta de Dios? Se hace porque Dios quiere, como Dios quiere y donde Dios quiere. Esa es la voluntad perfecta de Dios. La llaman algunos teólogos la voluntad decretiva de Dios. Porque es cuando Dios decreta y establece algo y se tiene que hacer en el tiempo, lugar y modo que Dios está diciendo. Pero también encontramos en la Biblia la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué es la voluntad permisiva de Dios? Es lo que Dios permite sin que sea necesariamente su voluntad. Es decir, es su voluntad permisiva porque no es su voluntad decretiva. Ejemplo, como cuando tú le dices al niño: no te bajes por el tubo porque te vas a caer. Y el niño: papi, pero yo quiero jugar en el tubo. Y tú le dices: mijo, pero es que el tubo no es lo suficientemente fuerte para sostenerte. Y el niño sigue insistiendo que quiere jugar en el tubo. Y resulta que tú quieres darle una lección y le dices: ah, bueno, mijo, vaya, juegue. Tú sabes que se va a caer y que le va a doler. O sea, tú no quieres que él vaya, pero tú lo permites. ¿Para qué? Para darle ¿qué cosa? Una lección. La Biblia está llena de todos estos eventos en los que muchas veces Dios permitió cosas que no eran su voluntad perfecta, que no era lo que Dios quería. Pero eso se llama teológicamente la voluntad permisiva. Cuando Dios permite cosas que sucedan, no necesariamente siendo su voluntad perfecta. Pero también, escúcheme por favor,
Hablamos de la voluntad de Dios en sus mandamientos, es decir, lo que Dios manda a través de su palabra. Regularmente la voluntad de Dios expresa en sus mandamientos es violada por el hombre. Y es violada por el hombre, por ejemplo, dice la Biblia, no matarás y el hombre mata. Dice la Biblia, no robarás y mucha gente roba. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo, es un mandamiento, pero mucha gente no ama a su prójimo. Entonces es violatoria por el hombre la voluntad de Dios expresa en sus mandamientos. Ahora, ¿qué es interesante entender esto? Pero también encontramos en la Biblia la voluntad personal o específica de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad personal o específica, es el deseo de Dios para cada hijo suyo. En los días siguientes vamos a estar ampliando los conceptos que hemos mencionado. Pero hoy quiero establecer a manera de introducción, esto es una serie que se llama, repito, Redescubriendo la Voluntad de Dios. Y quiero establecer hoy como principio lo siguiente a partir de acá. Lo que más tenemos que anhelar los hijos de Dios es hacer la voluntad de Dios y ayudar a que la voluntad de Dios a través de nuestra vida sea establecida en la tierra. De hecho, ese es el mandamiento del Señor. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Naturalmente, que como Dios crea un hombre y el hombre tiene libre albedrío, entonces aquí hay un tema bien importante, y es que muchas veces el hombre se va a ver frente a si se somete o no a la voluntad de Dios. Y por eso es interesante ampliar esto. Ahora quiero establecer como principio lo siguiente: el lugar más seguro para estar es la voluntad de Dios. Número 2, el tiempo más propicio para ver su gloria es la voluntad de Dios. Tú ves que la gente dice, de hecho los comerciantes se están preparando en la gran mayoría de las ramas para diciembre. Diciembre es la mejor, dice la gente, temporada. Pero la mejor temporada es la voluntad de Dios. Grabe eso en su mente y corazón. Los milagros más grandes suceden en la voluntad de Dios. Cuando la crisis llegó a Israel, bueno, una de tantas veces, en la época del profeta Elías, se había prolongado un verano de 3 años, la sequía había acabado con todo, se morían los animales, producto de que se muere la vegetación, se cierran los arroyos, la gente moría porque no tenían que comer. Pero la Biblia dice que a Elías y los que confiaron en Dios tenían provisión. Porque si ellos fueron preservados y no murieron, tenían provisión. Moría mucha gente, murió mucha gente. Dice la Biblia que Dios le dice a Elías, Elías, vete al arroyo de Querit. Y Elías se fue en obediencia. Naturalmente, dame tu atención. Si hay una crisis y la crisis toca a Urabá, ejemplo, y Dios te dijera, voy a mandarte a un lugar de provisión, tú esperarías que Dios te enviara a un lugar donde hubiera provisión. Pero en el arroyo de Querit no había provisión. Pero Dios envió a Elías al arroyo de Querit. Dice la Biblia que los cuervos venían y le traían la provisión día a día al profeta Elías. Hay una discusión si los cuervos eran literalmente las aves o era una tipología de personas traficantes del desierto. Como quiera, Dios usa a quien tiene que usar para llevar provisión a los suyos cuando permanecen en su voluntad. Luego Dios traslada al profeta del arroyo de Querit a la casa de una viuda en Serepta de Sidón. Dice la Biblia que durante el tiempo Elías estuvo en esa casa y los que estaban en esa casa tenían provisión. Porque el mejor tiempo, el mejor lugar, la mejor temporada para uno vivir es la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás bajo la voluntad perfecta y específica de Dios para tu vida, estás en el corazón del propósito de Dios. Y nada más poderoso que eso. Porque es ahí donde tienen lugar los grandes acontecimientos. Porque es ahí donde Dios dice lo que dijo de Jesús: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Porque es ahí donde nosotros alegramos el corazón del Padre, porque estamos haciendo lo que Dios quiere, como Él quiere y en el lugar que Él lo demanda. ¿Alguien me está siguiendo en su pensamiento? Es importante entender eso. Cuando usted y yo estamos, escúcheme por favor,
en la voluntad de Dios. Cuando usted y yo entendemos este tópico tan determinante, usted sabe y llega a entender que indistintamente del lugar, si usted está en la ciudad más grande y más desarrollada o en el pueblo más remoto y atrasado, si usted está en la voluntad de Dios, usted va a ser bendecido. Cuando usted y yo estamos en la voluntad perfecta de Dios, indistintamente de las circunstancias, usted va a ser bendecido y prosperado, solo por una razón, porque estar en la voluntad perfecta de Dios es estar en el centro del propósito de Dios. Usted necesita dimensionar esto. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Repita conmigo: la voluntad de Dios para mí, tóquese el corazón, diga, es buena, es perfecta y es agradable. Porque yo sé, dice Dios, los planes que tengo para vosotros, planes para bien y no para mal, para darles un futuro con una esperanza, dice Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Repita eso, repita eso. Ahora, usted necesita dimensionar lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque para poder llegar al entendimiento de sumergirnos en la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios, se nos tiene que revelar Romanos capítulo 12. Hoy voy a tratar de empezar tomando 2 versículos de Romanos capítulo 12. A lo largo de esta serie, Redescubriendo la Voluntad de Dios, vamos a hablar de Romanos capítulo 12. Pero es bien interesante lo que yo necesito que usted capture en su espíritu. Vaya conmigo al versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 12. Amén. Verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuche que esto es poderoso. Es decir, para poder entenderlo, asimilarlo, vivirlo, se me tienen que revelar los principios que me llevan a esa estación. Pregunto, ¿cuánto de los que estamos aquí anhelamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo sería de fácil si usted caminara y cada vez que usted caminara tuviera la certeza que el negocio que usted está haciendo, que la relación en la que se está metiendo, que la actividad que está desarrollando está siendo aprobada por Dios, porque es lo que Dios quiere para usted? ¿Cómo sería usted de efectivo, de feliz, si usted supiera hoy que Dios le diga, ejemplo, usted tiene un viaje mañana para Medellín y Dios le dice, venga, no se vaya para Medellín, váyase para Montería? ¿Por qué? Porque en Montería está lo que usted necesita. Y Dios te lleva a lugares altos. Qué bueno es que nosotros podamos caminar en la voluntad de Dios. Ahora, imagine lo siguiente. Imagínese al hombre que llega a la estación de servicio, a la bomba de gasolina, y le dice al surtidor, bueno, llega con un carro en la siguiente condición: las 4 llantas pinchadas, los guardabarros vuelto nada, el motor no tiene aceite, el radiador no tiene agua y está roto, el tanque de la gasolina oxidado. Y el tipo llega y le dice al surtidor, llénelo por favor. Y el surtidor le pregunta, ¿qué? Y él le dice que lo llene. Y luego el surtidor le va a decir, ¿y para qué? ¿Tiene sentido llenar eso? ¿Tiene sentido? Eso no va a andar, eso quizás uno nunca va a aprender ahí. ¿Sabes que nosotros muchas veces le preguntamos al Señor, lo decimos incluso,
Señor, muéstranos tu voluntad. Y yo creo que a mucha gente Dios le estará diciendo, ¿y para qué? Cuando yo estoy seguro, dice Dios, que tú no estás dispuesto a caminar en ella. ¿Sabes que nos pasa muy frecuentemente eso? Que Dios, la pregunta es, ¿para qué Dios tendría que mostrarme o revelarme su voluntad perfecta o exclusiva? Llámela así porque quiero hablar de lo que Dios quiere para usted personalmente. ¿Para qué Dios tendría que revelarme su voluntad perfecta si yo no estoy en condiciones de acatarla y caminar en ella? Ahora, para nosotros entenderlo, yo necesito que usted entienda estos códigos que revela Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable. ¿Cuántos quieren saber eso? Pues lo primero que dice Pablo es, abra su Biblia conmigo, téngala abierta si la tiene ahí, dice, que debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo. ¿Qué dice ahí? Lean la Biblia, yo quiero que usted me ayude. Por lo demás, ¿qué? ¿Cómo dice el verso 1? Escuche, así que hermanos, está hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, a los creyentes, yo les ruego, el concepto de ruego es como, esto es tan importante que yo quiero que por encima de todo ustedes hagan esto, dice Pablo. Y Pablo dice, yo les ruego, ¿por qué les ruego? Por las misericordias de Dios, escucha esto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Subraye la palabra sacrificio vivo, porque para entender lo que Pablo quiere transmitir a la iglesia, hay que primero definir sacrificio. Y sacrificio es el homenaje o la ofrenda que se realiza a una divinidad con la intención de rendirle tributo. En estos casos, el sacrificio incluye dar muerte de un animal. Recuerde usted que cuando cuando Juan el Bautista, ve a Jesús que viene, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué está diciendo Juan? Juan está diciendo, aquel que viene ahí es el Cordero, pero tiene que ser sacrificado. Entonces, cuando hablamos de sacrificio, indudablemente tenemos que entender que alguien tiene que morir. ¿En qué consistía el sacrificio? El apóstol Pablo está tomando como referencia, como analogía, lo que sucede en el sacrificio del culto judío. Y él dice que así como se presentaban ante el sacerdote alguien que tenía una culpa, o cuando se iba a ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados, se llevaba un holocausto, se llevaba un animal sin defecto, se ponía en el altar, se desgollaba, pero en el momento que se iba a degollar para ser sacrificado, la persona que se consideraba culpable ponía sus manos sobre el animal. Y con eso quería decir que el animal era un sustituto suyo, que el animal iba a morir en lugar de él. Y entonces, mientras el animal estaba siendo degollado, entonces quizás la persona estaba pensando en sus pecados, estaba trayéndolos a memoria y estaba diciéndole, Señor, este animal lo ofrezco para que tú me perdones, para que tú me bendigas, para que tú me restaures. Y en ese momento que él ofrecía el sacrificio, se moría el animal, pasaba algo bien interesante. Y hay dos connotaciones que tiene el concepto de sacrificio vivo. Sígame en su pensamiento. Porque era la ofrenda que se entregaba, y una vez se entregaba, se ofrecía, no se volvía a tener control jamás de ella. O sea, cuando Pablo establece, mis amados, les ruego por las misericordias de Dios que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Pablo está diciendo que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ya no tenemos por qué seguir en control de ella, porque cuando el sacrificio se ofrecía era una entrega voluntaria de corazón, y nunca más tenía control sobre el sacrificio que moría en lugar tuyo. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es que la consigna de todo hijo de Dios nacido de nuevo es: ya no vivo yo. ¿Aló?
Esa tiene que ser nuestra consigna. El sacrificio es una entrega abnegada. Ahora Pablo está diciendo, por favor note lo siguiente, que es un sacrificio vivo, y eso tiene dos connotaciones. Número uno, que al entregar mi vida y empezar el proceso de muerte, porque si hay sacrificio, entienda que tiene que haber un momento de muerte del sacrificio, y en ese momento puede haber dolor. Por eso es que ser transformado, ser sanado, a veces duele. Esta parte a veces no quisiéramos hablar de eso. Es que sabes cómo es Dios tan hermoso, que Dios te dice, te voy a llevar a tal dimensión, a tal lugar, pero Dios no te dice lo que va a haber en el camino. Porque a lo mejor si Dios te dijera que te vas a encontrar con leones, con fieras salvajes, te devolverías. Imagínate, a Jesús le dice a los discípulos, suban a la barca y vamos al otro lado, pero nunca les dijo que a la mitad del mar iba a haber ¿qué cosa? Una tormenta que iba a amenazar su estabilidad. Si Jesús les dice eso, ¿qué crees que hubiera pasado? La mitad no se monta en esa barca, se devuelven. Pero el Señor es sabio. Ahora, lo que Él te está diciendo es, dame tu atención, que en ese proceso de la transformación de tu vida, Dios va a tener que empezar a tratar en áreas de tu vida que a lo mejor te duela. ¿Por qué? Porque eso signifique que tengas que dejar cosas que a Dios no le agradan, que para la nueva etapa de tu vida no son necesarias. ¿Aló? Que tengas que romper, por ejemplo, con relaciones no aprobadas por Dios, aunque a mi carne le agrade. Eso significa entonces, o implica, que yo tengo que dejar de frecuentar lugares porque deshonran a Dios y no me conviene. Que yo tengo que romper hábitos anticristianos en mi vida. Pablo está diciendo, tienen que estar dispuestos a ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio, vuelvo a repetirle esto, era una entrega abnegada. Cuando algo se sacrificaba, ya no se vuelve a tener dominio y control de eso. Vuelvo y te repito eso. Quizás en el proceso nos duela un poco, pero déjame decirte, será para tu bien. Porque es que a veces ser sanado duele. Venimos del mundo con una vida tan afectada, nos tardó 30, 40 años tirarnos la vida, cometer errores, recibir marcas de nuestras equivocaciones, de nuestros fracasos, de nuestros pecados. Y venimos al Señor con un montón de cosas que son anticristianas, que no son necesarias, que nos estorban, que no nos dejan caminar, que son como pesadas cargas, que no te dejan caminar con libertad. El Señor necesita liberarte de eso, quitarte eso, sanarte de eso. Y a veces duele, y duele porque me toca a veces prescindir de cosas que aunque a mí me gustan, no son necesarias y no me convienen. Tranquilo. Cuando yo era un jovencito, yo sigo joven, ¿no? Yo creo que era más joven, 17 años, a mí me infectó un mosquito que transmite leishmaniasis. ¿Saben qué es eso, verdad? En algunas regiones conocido como el pito. ¿Sabes qué es una infección tan fuerte? Que si no se aplica la droga oportuna, empieza a comerse la piel, la carne, y deforma a las personas y causa la muerte, dependiendo en el lugar donde sea, si no tiene tratamiento. A mí me pasó eso. A los 8 días de haberte infectado ese mosquito, te empieza un granito, se pone rojito. Después del granito, ya no es un granito, es un granote. El granito se revienta y empieza una llaga que se va convirtiendo en una llaguita, de una llaguita una llagota. Y le voy a confesar, en 15 días la llaga era así. La piel se me había comido, la carne se estaba literalmente pudriendo, porque todos los días, o sea, tú no puedes, lo único, hay una droga exclusiva para eso. Si no te aplican el tratamiento, la carne se te va cayendo. Yo he encontrado personas con un pedazo de cara devastada por ese mosquito, con parte de su cuerpo deformado por el efecto
de la leishmaniasis. Ahora deme su atención. Cuando yo llego a la ciudad, porque yo estaba por allá en los campos, llego a la ciudad, me llevan al centro de salud y cuando el médico me ve, me remite donde la enfermera y entonces todos dicen, yo era el único que no sabía, bueno, la gente ya sabía que era un pito, le decían en esa época, en el campo. Y me dice la enfermera, muchacho, lo que le voy a hacer le va a doler. Porque resulta que yo lo tengo que curar y no le puedo poner anestesia. Le tengo que quitar toda esa carne que está descompuesta a sangre viva, con un bisturí. Cuando ella me dijo eso, yo dije, esto es una locura. Y así literalmente le estoy diciendo. Entonces tomó un bisturí y empezó a quitar todo. Y todo eso fue quedando, solamente vertía sangre. Y yo sentía como que me ardía, me dolía, me picaba. Después de eso, fue un trauma tremendo. Me tenían que aplicar una cantidad de inyecciones que finalmente las nalgas decían, ya no puedo más. Y yo sentía cuando ellas me hablaban, me decían, por favor, ya no más. Pero era necesario porque si no era así, no me iba a curar. Y muchas veces ser curado va a doler. Porque en el proceso de curarnos van a tocar sensibilidades. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Nosotros somos los que a veces no entendemos. Entonces usted le está diciendo, Señor, yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Y cuando tú le dices eso a Dios, Dios dice, pues prepárate que yo voy a tratarte. Yo voy a corregirte. Y entonces empezamos a veces a experimentar situaciones que tú dices, pero ¿cómo es posible si yo estoy confiando en el Señor? Si yo le he entregado mi vida a Dios, que me estén ocurriendo estas cosas. Tranquilo, es Dios que está tratando contigo, porque Él necesita curarte para llevarte al entendimiento de cuál es el propósito glorioso que Él tiene con tu... Ay, hoy son los amenes que yo necesito. Escuche, por favor. Usted necesita entender eso. En segunda instancia, sacrificio vivo significa que todos los días yo tengo que estar dispuesto a morir. Porque el sacrificio es vivo. El sacrificio no es muerto, porque el muerto no siente. El sacrificio vivo también significa que el hombre, la mujer de Dios, todos los días tiene que estar dispuesto a morir. Por eso es que tú escuchas a Jesús, nuestro Señor, Lucas 9:23, cuando establece, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuánto tiempo hay que tomar la cruz? Cada día. Es decir, cada día el hombre y la mujer de fe entendido necesita llegar a los pies del Señor y morir a su ego, morir a sus caprichos, morir a sus ideologías, morir a los conceptos humanistas que a veces están tan arraigados en nuestra mente y corazón que nos separan del propósito de Dios para nuestra vida. Gracias por su entusiasmo. Esto lo va a bendecir hasta la médula. El cristiano necesita aprender a rendir todos los días su vida. Ahora Pablo dice, porque este es el verdadero culto. ¿Cuál es el verdadero culto? El verdadero culto es una entrega permanente a Dios. El verdadero culto es una rendición abnegada que yo hago todos los días. ¿Por qué me toca hacerlo todos los días? Porque yo todos los días necesito depender de Dios, necesito conocer la voluntad de Dios y necesito caminar en la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿sabes algo que nos cuesta mucho entender? ¿Por qué tenemos que pasar esto? Número 2 dice Romanos capítulo 12. No os conforméis a este mundo. Si tú no pasas este proceso, tú no vas a entender. Es más, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 12, siempre nos quedamos en la última parte del verso 12. Y siempre decimos, porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede, amada iglesia? Sucede que nosotros tenemos, para llegar a ese punto de entenderlo, necesitamos atravesar este proceso.
Y lo segundo que dice Pablo es que nosotros necesitamos no conformarnos, es decir, entrar en una inconformidad con el mundo, romper con el mundo. ¿Qué es mundo? Sencillamente mundo es un sistema de vida sin Dios. Mundo es el producto de la invención humana caída. Mundo es todo aquello que lo que produce es contraproducente a los pensamientos y lineamientos de Dios. Por eso para el hombre mundano está enemistado con Dios, dice la Biblia, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Usted tiene que morir al mundo, dice Pablo. Le voy a repetir por qué. Porque la vida mundana es la vida sin Dios. Todo lo que el hombre separado de Dios produce está enemistado contra Dios y no te puede llevar a ningún lugar seguro, porque es producto de un pensamiento caído, es producto de la invención de una mente adámica caída sin revelación del propósito del Señor. Y Pablo dice que tenemos que romper con ese sistema de vida que no valora, que no honra las cosas de Dios. Por ejemplo, para la mentalidad mundana, ser ventajoso es ser habilidoso. ¿Viste? O sea, entre más ventajosa sea la persona, gente dice, no, lo que pasa es que él es un habilidoso en los negocios. Hello. Para la mentalidad mundana, ser mentiroso no es problema, mientras tú le saques réditos o ganancia a eso. ¿Sabes qué le dice la gente? Uy, ese tipo es una abeja. Ese tipo es bárbaro. Porque es un mentiroso que a todo mundo enreda, que a todo mundo envuelve. Esa es la mentalidad mundana. En la mentalidad mundana, defender la inmoralidad es diversidad. Entonces no hay problema en eso. Esa es la mentalidad mundana. La mentalidad mundana, escúchame bien, es la que dice bueno a lo que Dios llama malo y llama malo a lo que Dios dice bueno. Y en eso vivimos. Por eso es que todos los días el ser humano se aleja más del propósito de Dios. Y en consecuencia a eso, todos los días hay más sufrimiento, todos los días hay más pobreza, todos los días hay más maldad. ¿Por qué? Porque la mentalidad humana caída no produce nada bueno. Todo lo que produce está en contra de la voluntad y propósito de Dios. Gracias por su entusiasmo. ¿Usted de dónde sacó eso, apóstol? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es qué cosa? Ahí no habla del mundo físico creado, ahí habla de un sistema de vida sin Dios que no respeta los fundamentos, los principios, valores espirituales, éticos, morales de Dios. Y Pablo dice que el hombre que anhela vivir en la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Dice, no se conformen a ese mundo, no se conformen al mundo, a la vida del libertinaje. Ustedes necesitan, ahora escuche que esto es interesante, y aquí es donde viene lo más importante de lo que hoy el Señor quiere establecer en su corazón. Entonces él dice, todo lo contrario, transformaos por medio de la ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Mira todo el proceso que yo tengo que pasar para poder llegar al punto donde Dios quiere tenerme. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformación, hacer cambiar de forma a algo o a alguien, transmutar algo en otra cosa. El mayor ejemplo de lo que Pablo está diciendo es la metamorfosis que surge la oruga cuando se convierte en mariposa. Él dice, tienen que transformarse, cambiar una cosa por otra. Porque es importante que usted entienda esto. Porque cuando nosotros entendemos el principio de la transformación, es una invitación a poder nosotros romper los límites y poder ir más allá y descubrir que los planes que Dios tiene son mejores que los suyos.
que el propósito de Dios para su vida es mejor que todo lo que usted ha planeado o logre planear en la existencia de su vida humana, que quizás muchos de nosotros no estamos en el lugar donde Dios quisiera que estuviéramos. Hablo desde la perspectiva de propósito, porque usted no ha entendido que se trata de la voluntad de Dios y no de la suya, porque nos cuesta mucho romper y abandonar nuestros criterios y reemplazarlos por la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Transformarse. Transformaos, iglesia, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando la oruga se transforma en mariposa, surte la metamorfosis, entonces pasan cosas tremendas. Y es que la oruga lo primero que hace es que cambia su aspecto fisiológico, porque cambia desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Escúchame. Y entonces la oruga ya no anda bajo la limitante de arrastrarse a expensas de terminar en la cena de un pájaro o de un lobo, sino que ahora vuela con libertad y ya no está limitada, sino que empieza a vivir una vida sin limitaciones, vuela con libertad. Entonces, cuando somos renovados es cuando llegamos al punto de comprender que lo que Dios siempre quiso fue vernos bendecidos, guiarnos por el camino correcto, que lo que Dios siempre quiso fue que usted caminara y pudiera maximizar su potencial para expresar la gloria de Dios en la tierra. Voy a irme a predicar a otro lado. Aleluya, necesito que alguien entienda esto. Dame tu atención. Pero usa otra palabra clave, dice: transformados por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De la renovación. Diga conmigo, renovación. ¿Sabe qué es renovación? Es volver algo a su primer estado. ¿Sabe qué es renovación? Es dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por una cosa nueva de la misma clase. Escúcheme, por favor, es determinante. Renovados por la transformación, por la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cuando hay renovación, entonces yo vuelvo a pensar como hijo de Dios. Es cuando vuelvo a pensar como hombre espiritual. Vuelvo a desarrollar mi mentalidad eterna. Vuelvo a saber, escúcheme bien, que la vida no consiste solamente en vivir, en tener hijos, en tener lujo, sino que la vida viene acá para cumplir un propósito específico. Pero usted necesita trascender, porque la idea no es que usted nazca y se muera, es que su paso por esta tierra deje huellas para la gloria de Dios y bendición de las generaciones venideras. Para ello, amada iglesia, es necesario exponernos a la palabra. Porque la palabra contiene la información de quién soy, de qué debo hacer, cómo debo hacerlo, cómo debo comportarme, hacia dónde voy, cuál es mi destino. No va a haber transformación y renovación a menos que nosotros estemos expuestos a recibir la información correcta de parte de Dios para entender el propósito, la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. ¿Sabes qué pasa ahí? En ese punto tú descubres que lo que Dios siempre ha querido es guiarte a lo mejor. Porque Dios nunca te concibió para el fracaso. Dios nunca te concibió para fracasar. Usted no vino aquí a la tierra para sufrir. El sufrimiento es parte de las consecuencias del pecado original. Usted no vino aquí a esta tierra a fracasar. El fracaso es parte de las consecuencias de habernos desconectado del Señor. Usted vino aquí a cumplir un propósito y es la voluntad de Dios. Y mientras usted y yo estemos caminando en la voluntad de Dios, usted nunca verá fracaso. A usted le va a ir bien en todo lo que usted emprenda será exitoso. Porque no se trata de lo que usted imaginó o inventó. Se trata de que usted está en el lugar donde Dios quiso, haciendo lo que Dios quiere. Y cuando eso pasa con su vida
vida será una explosión de la gloria, porque donde usted esté, Dios va a estar diciéndole: te celebro porque está donde yo quiero que esté, haciendo lo que... Escúchame, por favor. Allí es donde tu vida cobra sentido. Allí es donde la vida tiene sentido. Allí es donde tú disfrutas a plenitud caminar de la mano de Dios. Es cuando empiezas a descubrir que nada se puede comparar con el amor de Dios que a través de Cristo nos ofrece. Es cuando tú puedes decir, escúchame bien, cuando tú llegas a este punto de entender que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, tú puedes decir juntamente con el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada de ti, nada y fuera de ti, nada deseo yo en esta tierra. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando descubro la voluntad de Dios, ahora mi vida sí tiene sentido, porque ahora sé que no soy un accidente, ahora sé que soy un milagro planificado, ahora sé que no soy un accidente buscando dónde ocurrir, sino un milagro que Dios envió a esta tierra para manifestar su gloria. Y es cuando tú puedes decir con Pablo: todo lo demás comparado con Cristo es basura. ¿Sabes qué? Oye, conclusión llegó Pablo. Cuando Pablo entendió de qué se trataba la vida en Cristo, dijo: lo demás. ¿Y sabe quién era Pablo? Pablo era una eminencia. Pablo era arquitecto, Pablo era teólogo, Pablo era filósofo, Pablo tenía reconocimiento, graduado en la mejor universidad de la época. Y Pablo dijo: todo eso comparado con Cristo es basura, porque Cristo le da sentido a mi vida. Porque cuando uno viene a Cristo y entiende la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta y es agradable, uno sabe que fuera de Cristo no hay nada. Uno sabe que la vida solamente es vida cuando Cristo la gobierna. Yo no sé a quién vengo a hablarle hoy, pero yo necesito que usted despierte en su espíritu. Cuando tú llegas a este punto dices: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es igual, si me muero sé que me voy a morir, pero me muero con la satisfacción de haber encontrado el sentido de mi vida. Me muero con la satisfacción de saber que si muero yo tengo existencia eterna. Lo único que estoy haciendo es trascender de vida, porque estoy llegando al punto más importante de mi vida. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero cuando tú entiendes que todo depende del Señor y que el Señor trazó un propósito para ti, tú entiendes que el tema más importante no es ni siquiera trabajar, ni tener dinero, ni tener fama, ni reconocimiento, sino cumplir la asignación divina. La pregunta es: ¿estamos listos para dejarnos guiar? ¿Para dejarnos enseñar? ¿Estamos listos para decirle: Señor, hazlo a tu manera? ¿Sabes que a mí me entristece mucho esto? Y es que uno se encuentra con cristianos que su vida no corresponde a la voluntad de Dios, sino a sus caprichos. Tú dices a la gente: me voy para tal parte, voy a hacer esto. Y yo te pregunto: ¿cuándo consultaste si realmente eso es lo que Dios tiene para ti? Eso es lo que Dios quiere. Yo he descubierto, amados hermanos, que no hay tragedia más grande para el Hijo de Dios que uno funcionar fuera de la voluntad perfecta y específica de Dios para uno. Yo he entendido que no hay cosa que te haga perder más el tiempo que no estar en el lugar que realmente Dios quiere que tú estés. Porque voy a conectarte con lo que dije inicialmente. El mejor lugar es la voluntad de Dios. No es la ciudad, no es el campo, no es la voluntad de Dios. Porque donde Dios te tenga y te ponga y tú obedeces a lo que Dios está diciendo, ahí Dios te va a bendecir. Porque estás donde Dios quiere, haciendo lo que Él demanda. Y eso es lo que Dios espera, porque usted no vino a cumplir sus sueños, sino los sueños de Dios. De eso se trata la vida en Dios. Nos cuesta mucho entender que Dios siempre tiene la razón. Que habrá muchas cosas. Quizás usted esté pasando hoy por una situación difícil. Pero yo quiero decirte que muchas veces esas situaciones difíciles son la excusa de Dios, o es la forma de Dios para decirte: vas por el sendero equivocado, necesitas reflexionar. Muchas veces nos suceden cosas que creemos que lo que nos sucede significa el abandono de Dios.
Y resulta que Dios permite situaciones para que tú reflexiones y no sigas por el camino de torpeza que llevas y puedas cambiar tu brújula y decir: voy en el camino equivocado. ¿Recuerdas el rey que era fanático de la cacería y andaba siempre con su hombre de confianza? El hombre de confianza del rey es un hombre devoto a Dios, radical, que tiene claro como nadie la soberanía divina y que él sabe que a los que amamos a Dios todo nos obra para bien, porque el que ama a Dios no hay cosa que anhele más en su corazón que caminar en la voluntad perfecta de su Dios, en hacer coincidir su vida con lo que Dios demanda y espera de él. Y cada vez que algo no salía bien, la respuesta del hombre de confianza del rey, ¿sabes cuál era? Mi rey, decía él, mi Dios es bueno y sabe lo que hace. Y el rey muchas veces se enojaba con él. Cuando un negocio no salía bien, el rey se enojaba. Y cuando el rey le consultaba, él decía: mi rey, tranquilo, que mi Dios es bueno y sabe lo que hace. El rey no entendía. Un día cualquiera se fueron de cacería. Y en una de esas equivocaciones, el rey pone su mano sobre el rifle o la escopeta y de manera desafortunada acciona el gatillo con un tronco de madera, se dispara y le vuela 2 dedos de la mano derecha. El rey se enfurece y empieza a renegar, a maldecir su mala suerte. Y se le acerca su hombre de confianza y le dice: mi rey, mi Dios es bueno y sabe lo que hace, y casi lo mata. ¿Y cómo le vas a decir a alguien que acaba de perder 2 dedos que Dios es bueno y sabe lo que hace? Y el tipo se fue furioso para el palacio y apenas llegó lo despidió. No me sirve. Nunca me da una cosa distinta que su Dios es bueno y sabe lo que hace. Lo despidió. Cuando el rey se sanó, es un aficionado a la caza, se fue otra vez a cazar. Se internó tanto en la montaña que se encontró con una tribu de caníbales. Y los caníbales lo cogieron y se lo llevaron para comérselo. Él andaba con otro acompañante y los caníbales se comieron al acompañante. Y cuando se lo iban a comer a él, ya habían hecho el ritual, pararon de momento y no se lo comieron. Porque los caníbales tenían un ritual que decía que ellos no comían un cuerpo incompleto. Y como a él le faltaban 2 dedos, no se lo comieron. El tipo sale en pura, lo sueltan y viene en el camino reflexionando todo. Y le encontró sentido a lo que le decía su hombre de confianza: mi Dios es bueno y sabe lo que hace. Y cuando llegó al palacio lo mandó a llamar y le dijo: tú tenías razón en algo, en parte, no en todo. Pero ¿por qué no en todo? Sí, ¿por qué no en todo? Porque claro, porque me volé 2 dedos, a mí no me comieron los caníbales. Pero durante estos 6 meses, ¿en qué te ayudó eso a ti si estuviste sin trabajo? Tus hijos aguantando hambre. Y él le dice que ¿en qué me ayudó? Pregunta. Usted no se da cuenta que si usted no se hubiera pegado el tiro y me hubiera echado, yo estuviera cazando con usted ese día y a mí me hubieran comido los caníbales. Entonces mi Dios sí es bueno y sabe lo que hace. Amados, Él sabe lo que hace. La voluntad de Dios es mejor que la tuya. Los planes de Dios son mejores que los tuyos. Los deseos de Dios son mejores que los suyos. Dejarnos guiar por el Señor es lo mejor que nos puede suceder, porque todo lo que Dios quiere es que a usted le vaya bien. Esa es la voluntad del Señor, que usted sea bendecido, que usted sea prosperado, que usted lo conozca, pero usted necesita aprender a depender de Él. A veces nos cuesta depender de Dios, es por eso. Te estoy hablando del Dios que conoce lo que va a pasar mañana y pasado mañana.
y el resto de la vida que tengas. Te estoy hablando de aquel que te creó y creó un destino para ti. Y muchas veces Él sabe que estás caminando equivocadamente y tiene que ponerse y disfrazarse de obstáculos, de problemas, de personas que no te aman, de un jefe malo, de una persona absurda que quiere destruirte. Pero Dios lo está haciendo para decirte: detente, detente, que Él es bueno y sabe lo que hace. Dije, Dios es bueno y sabe lo que hace. Su voluntad es mejor que la tuya. Él conoce lo que va a pasar mañana. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe que muchas veces tomamos decisiones equivocadas y a Él le toca intervenir. Pero lo primero que nosotros pensamos es: ¿por qué si yo soy hijo de Dios? Balaam, una burra, tuvo que ver lo que tú no veías. Y si la burra no ve al ángel, Balaam se muere. ¿Sí recuerdas? Balaam estaba loco. Y la burra vio que había un ángel con una espada desenvainada y no quiso caminar, y Balaam empezó a pegarle hasta que la burra le habló y le dijo: ¿cuándo yo te he quedado mal? ¿Cuándo te he dejado tirado en el camino para que ahora vengas a maltratarme? Y el tipo más loco que sigue hablando con la burra. Y el ángel le dice: Balaam, dale gracias a la burra que me dio, porque si no estuviera sin cabeza. Hay problemas que vienen para llamar tu atención, porque a lo mejor estás desviado del propósito de Dios. Pero como quieras, tengo que decirte algo: si fuiste improntado de la eternidad para caminar de la mano de Dios, como quiera terminas caminando con Dios, porque el propósito de Dios Él lo cumplirá. Por eso es que muchos de nosotros un día quisimos esquivarnos de Dios, quisimos huir de Dios, pero el Señor ahí estaba. Jonás quiso irse, pero un pez se lo tragó. Quería huir de la voluntad del Señor, y para su sorpresa, cuando el pez lo vomitó, lo llevó a las playas de Nínive, donde él no quería ir. Jonás, no trates de huir de la voluntad de Dios. Lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que tú estás pensando. Sino que cuando nosotros no pasamos el proceso de morir, de negarnos, de ser renovados y transformados en nuestra mente y corazón, no entendemos que siempre Dios tiene la razón. Y por eso terminamos peleando con Dios. Pero cuando tú entiendes que Dios quiere para ti lo mejor, tú nunca resistes a Dios. Tú siempre le dices: Señor, tú tienes la razón y voy a hacer como tú quieras, aunque yo ni siquiera sienta hacerlo ahora. Él sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Siempre. Nuestro Dios nunca se va a equivocar. Sabe siempre lo que hace. Año 2000 y algo, botan a mi esposa del banco. Mi esposa amaba ese banco. Quería ser gerente de ese banco. Era gestora comercial. Estaba trabajando para ser gerente del banco. Y un día llego a recoger a mi esposa y la encuentro llorando con los ojos encharcados. Y le pregunto: mi amor, ¿qué te pasa? Y se subió al carro, no me habló, sino que me entregó la carta. La carta decía: despido sin justa causa. No había motivo para echarla, la echaron del banco. Mi esposa estaba decaída, era el anhelo de su corazón. Y yo recuerdo que en medio de eso le dije: mi amor, en Dios lo que la gente llama perder es ganar. En Dios ningún hijo de Dios pierde. En Dios tú nunca perderás. Y yo le dije: el Señor nos va a abrir una puerta mejor. Nos metimos en un ayuno, quebrantamos nuestro corazón delante de Dios. Empezamos a orar al Señor. Antes del final del ayuno, el Señor había dado respuesta. Llamaron a mi esposa, no tuvo que ir a tocar ninguna puerta. Llamaron a mi esposa y le ofrecieron un empleo donde trabajaba menos tiempo, ganaba más plata y menos responsabilidad. Mi esposa a veces los sábados estaba metida en el banco cuadrando cosas, y nosotros íbamos, la llevábamos, la recogíamos, estábamos con ella, la esperábamos. Había sábados que no teníamos tiempo, llegaba cansada. Dios la saca de ahí. Pero eso no es todo. Pasó un año completo, exactamente un año.
Al año completo roban el banco BBVA. Y todas las personas, incluyendo quien reemplazó a mi esposa, esto lo digo y no me enorgullece, sino que me da mucha tristeza, sus vidas se volvieron cuadro. Mataron al subgerente, los demás fueron presos, sus familias tuvieron que ir donde psicólogo. Fue un tema terrible. Cuando eso pasa, Dios es testigo. Yo me arrodillé y le dije: Señor, gracias. Gracias, porque yo imaginaba los titulares: esposa de pastor y concejal presa por ladrona. Dios sabía que eso iba a pasar y un año antes la sacó para que no hubiera un vínculo con ese robo. Nos hubieran destruido la vida. Pero Dios sabe lo que hace. Y nuestra vida está en control de Dios. Así que no pelees más con el Señor. Y no le digas más por qué, sino para qué estás permitiendo que yo pase este desierto. Porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Ríndete, que a lo mejor no estás rendido y estás peleando contra la voluntad del Señor. Y muchas cosas quizás no están funcionando porque no has entendido lo que realmente Dios está esperando de ti. Usted que me escucha en su casa, es tiempo de volver a Dios. Porque mucha gente se ha ido enojado con el Señor. Usted que está en casa, es tiempo de rendir el corazón al Señor. Mis amados, Él sabe lo que hace. Él no se equivoca. Por eso el mejor lugar para estar se llama la voluntad de Dios. Ese es el mejor lugar. No hay lugar más seguro donde haya mayores promesas que estar en su voluntad. Por eso cada día, escúcheme, hermano. Quizás usted vino a escuchar una prédica de esas que lo motivan y a uno lo emociona mucho. Yo no vine hoy a emocionarlo, pero sí vine a tener una palabra que va a transformar su destino en un destino de bendición. Quizás usted esté atravesando uno de esos días en los que uno no quiere saber de nada porque no entiende el porqué de las cosas. Pero caminar en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. A veces duele, ¿o no? A veces duele. Pero Dios siempre tiene un plan para bendecirnos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Verte crecer, verte feliz. Deje que Dios guíe su vida. Incline su corazón al cielo y dígale: Señor, tú eres bueno y